Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. 11 de septiembre, sí señor, un día de mucho pesar. Dos actos terroristas que fueron cometidos precisamente un día como hoy, un día 11 de septiembre, que toda la humanidad habrá de recordar por toda la vida. El primero de ellos cometido en 1973, hace 45 años, contra el gobierno del presidente Salvador Allende. Salvador Allende, que había sido electo casi 4 años antes. No se esperó ni siquiera que terminara su mandato electoral, su periodo electoral, para proceder a dar un golpe de Estado que costó miles y miles y miles de vidas. Miles y miles de vidas. Y un atraso para ese país y para América Latina y para la democracia en América Latina. Un atraso que todavía hoy estamos padeciendo nosotros, los pueblos latinoamericanos. Sí, señor. A Salvador Allende, médico, de una carrera brillante, que se atrevió a desafiar desde luego algunos de los convencionalismos de la época y sobre todo se atrevió a desafiar todo el poder que acumulan las oligarquías, todo el poder que acumulan todos los grupos de poder, no solo en Chile sino en cualquier parte. Se atrevió a desafiar el status quo y bueno, ahí hubo una confabulación militar, una confabulación nacional y una confabulación internacional que dieron al traste con el gobierno de Salvador Allende hace 45 años. Hoy lo recordamos como si fuera el primer día, precisamente por los traumas que dejó aquella conspiración, aquel golpe de Estado, la cantidad de muertes, la cantidad de exiliados. Hoy estamos hablando de los emigrantes venezolanos, etcétera, y todos sabemos emigrados por qué y cómo y por dónde, ¿no? Pero lo que provocó ese golpe de Estado, que a nadie le importó en la arena internacional, porque importan más, nada más importan los que les importan a algunos. Sí, señor, los protagonistas de ese golpe de Estado son los jefes de la política mundial, pues entonces eso no importó en aquel momento, eso no era ningún problema. Y desde luego América Latina venía siendo sembrada de dictaduras desde allá arriba hasta aquí abajo, desde Argentina hasta donde, ya usted sabe, hasta Chile, aquí abajo, toda la América del Sur y buena parte de Centroamérica estaban bajo regímenes dictatoriales que costaron decenas de miles, quizás cientos de miles de muertos. Hoy recordamos ese alevoso golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, que cortó la vida no solamente a Allende, cortó la vida de Víctor Jara y cortó la vida de artistas y de obreros y de militantes progresistas, costó la vida a decenas de miles de personas, y después una dictadura que mantuvo a Chile, todos recordamos cómo, sumido en el desastre, sumido en un desastre. Sí, ahí están algunas de las imágenes del bombardeo contra el Palacio de la Moneda y de los tanques rodando en las calles de Chile, asesinando civiles. Sí, señor, asesinando civiles y ahí por
desde luego las tropas de Pinochet, que después se alzaron con el santo y las limosnas y empezaron a robarse el erario público como se lo robaron. Esa es una historia triste, tan triste como la del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, que cuando pues otro grupo tan terrorista, pero minoritario desde luego, terrorista como Pinochet y como todos los chilenos que sembraron el terror, que derrocaron a Salvador Allende, tan terroristas como ellos, decidieron tomar aviones que iban en vuelo internacional para estrellarlos contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. El terrorismo, ese terrorismo solamente beneficia a los que tienen poder y solamente beneficia a los que tienen todo el poder, ese terrorismo. El terrorismo es la cosa más terrible que hay porque se lleva de paro a los pobres, se lleva de paro a la clase media, se lleva de paro el orden institucional, se lleva de paro todo cuando es prohijado desde el poder, como fue el caso de Allende, y se lleva todo lo que puede cuando es prohijado ya desde sectores extremistas, porque tan extremista es Pinochet y fue Pinochet y todo su corte internacional y nacional, tan extremista y tan fundamentalista Pinochet y toda su gente, como esos que estrellaron esos aviones en esas Torres Gemelas, que todavía no queda claro qué fue lo que pasó ahí. Todavía hay gente que duda mucho de la historia oficial, incluso algunos investigadores norteamericanos de mucha formación, quiero decir, gente progresista, que duda de la historia oficial construida alrededor de ese hecho abominable, que también costó la vida de centenares de personas que vieron destruidas no solo sus vidas, sino también sus puestos de trabajo, sus negocios, su vida. Sí, señor. Tan extremistas uno como otro. El extremismo, el fundamentalismo, sea el fundamentalismo que venden estas agrupaciones fundamentalistas, como el fundamentalismo que vendían estos grupos militares que encabezó Pinochet, por ejemplo, en Chile, y que encabezaron otros tantos en Argentina y en Brasil y en Perú, y que sembraron a América del Sur de dictaduras sanguinarias. Todo ese fundamentalismo es malo porque siembra eso, lleva al terrorismo, y el terrorismo está claro y se ha dicho muchas veces que el terrorismo solo beneficia a los poderosos. Solo beneficia a los poderosos el terrorismo. Lo escribió Juan Bosch en un artículo hace ya precisamente más de 40 años. Un artículo donde mucho antes de esa doctrina del terrorismo que inauguraron los Estados Unidos y toda su corte internacional, mucho antes de eso ya se explicaba Bosch que el terrorismo solamente conviene a los poderosos que controlan el Estado, porque nada ni nadie es más eficiente que el Estado en cuanto a cuando se decide a hacer terrorismo para responderles a los terroristas. El terrorismo del Estado para responderle a los terroristas o utilizando el pretexto de los terroristas y del terrorismo. Nada es más terrible que ese poder cuando se decide a ser terrorista, y todos lo vimos
en los acontecimientos que sucedieron después a ese 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Todos lo vimos después de ese 11 de septiembre, cómo se implantó el terrorismo de Estado, el terrorismo que comenzó a afectar a todos los pueblos árabes y hasta los no árabes fueron afectados todos por ese terrorismo de Estado que dio pie ese atentado del 11 de septiembre. Terrorismo de grupos fundamentalistas que provocó el terrorismo de Estado que después acabó, sencillamente sembró el terror en buena parte del mundo y sobre todo se llevó de pie, se llevó de paro, quiero decir, se llevó de paro lo poco que podía quedar de democracia o de intento de construcción de la democracia en varios de esos pueblos árabes. Todo eso se fue a pique. Lo bombardeó y lo acabó la aviación norteamericana y la coalición contra el terrorismo, aquella famosa coalición que todo el mundo recuerda cómo sembró la muerte y la destrucción en toda la Arabia y sigue todavía hoy causando destrucción en Siria, por ejemplo. Todo ese terrorismo talibán, todo ese terrorismo fundamentalista y todo ese terrorismo llevado ahora a la expresión de política de Estado, de política militar. No hay quien pueda con el terrorismo de Estado. Solamente el terrorismo solamente conviene a los poderosos, decía Juan Bosch allá en los años 70, y esa es la realidad. Hoy estamos recordando precisamente y lamentablemente, con mucho pesar, tanto a los miles de muertos de Chile y de todas las dictaduras de Alcono Sur que se instauraron a partir de ese momento, y estamos recordando a todas las víctimas, centenares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, atentados inexplicables pero que están ahí en la lógica y en la razón de todos los fundamentalistas. Los fundamentalistas que están tanto a un extremo como al otro, pero que se benefician los unos a los otros, no importa dónde estén. No importa dónde estén, pueden estar hasta en lados contrarios, pueden estar hasta en lugares contrarios. Y el terrorismo siempre va a beneficiar al que tiene más poder y más capacidad de terror. Y como explicaba Bosch, nadie ni nada, ningún aparato tiene más capacidad de terror que el Estado. Y nosotros lo sabemos porque vivimos un estado de terror de 30 años en la República Dominicana. Un estado de terror de 30 años, en la 31 años, el de los Trujillo. Y señor, aquí se vivió estado terror y se vivió el terror de Estado, el terror llevado a política del Estado. La cantidad de desaparecidos, la cantidad de dominicanos muertos, bueno, se contarán por cientos. Pero además de eso, el terror que se apoderó de la mente de todo el mundo, el miedo. Pueblo dominicano vivió el miedo de 31 años de dictadura trujillista, que era terror de Estado. Claro que sí, terror llevado a la política, a la condición de política de Estado. Nosotros sabemos lo que es el terror de Estado. Tan es así, tan en miedo vivía el pueblo dominicano que el primer discurso de Juan Bosch cuando regresó a la República Dominicana
lo tituló "Hay que matar el miedo". Hay que matar el miedo, porque el pueblo dominicano vivía sumido en el miedo, en el pánico, en el terror, en el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado, como lo han dicho todos los teóricos, es el fruto, sí, también de un fundamentalismo. Y es el fruto también, pues, de esas concepciones que llevan a la gente a creer que hay que volver siempre a los fundamentos, a lo fundamental. De ahí viene la palabra fundamentalismo, volver a lo fundamental. Es de ahí que viene la palabra fundamentalismo, que es lo que lleva al terrorismo tanto de derecha como de izquierda, si se le puede llamar así. El terrorismo tanto de derecha como el que vimos aquí, 30 años de trujillismo, como el que vimos en Chile, la dictadura de Pinochet, y como el que se puede haber visto en Argentina y en todos esos lugares, y el terrorismo que se vio, que se desató después, como respuesta a un acto de terrorismo. Como respuesta al acto de terrorismo del 11 de septiembre, se desató otro terrorismo más atroz todavía, que fue el terrorismo de Estado que desató Bush, los Estados Unidos, contra los pueblos árabes. Ahí están muchos de ellos, sencillamente arrasados, su riqueza reducida a nada, a nada. A eso lleva el terrorismo. Sí, señor. Nosotros nos preparamos, el país, para, bueno, hacer frente a los huracanes. El más cercano a nosotros parece que lo es el huracán Isaac, según todos los pronósticos. Podría pasar cerca, podría pasar lejos, dependerá de lo que pase, pero el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, emitió alerta verde precisamente para las pequeñas embarcaciones que navegan por los mares de las aguas del Caribe, tanto la parte norte por el huracán Florence, que va hacia los Estados Unidos, y todos sabemos que los huracanes desatan esos oleajes y todos esos fenómenos, que por eso pues el COE ha emitido su alerta verde ya para algunos lugares sobre todo la costa norte de la República Dominicana. Y desde luego estamos con un ojo puesto en Isaac, que si bien necesitamos agua realmente, porque la sequía va ya rumbo al año en la República Dominicana, vamos hacia un año ya, casi un año de sequía. Un año de sequía que no es cualquier cosa, porque un año ya empieza a poner nuestras presas en presión, empieza a llevar a nuestras presas a sus límites. Por lo tanto, lo menos que podemos hacer es empezar a ahorrar agua en todos los sectores del país, en todas partes. Es bueno que ahorremos agua porque vamos para un año de sequía. Un año de sequía. Y todos recordamos que hace poco tiempo, debe hacer algunos 3 años, no creo que haga mucho más de eso, tuvimos una sequía de cerca de 2 años. De cerca de 2 años tuvimos una gran sequía en la República Dominicana. Los fenómenos del niño y de la niña están oscilando, llevando inundaciones para un lado y sequías para el otro, porque en estos días ha habido inundaciones
en varios lugares del Pacífico. Está habiendo inundaciones en algunos lugares de Europa, en Japón, etcétera, y está habiendo inundaciones en estos días hasta en algunos lugares ya de España, pero nosotros lo que tenemos es una gran sequía hace ya casi un año. Hace casi un año. Y desde luego la suerte nuestra es que ha habido un trabajo, se ha hecho un trabajo formidable en la Mesa del Agua, en la República Dominicana, se ha hecho un trabajo formidable. Se ha hecho un trabajo excelente también en materia de construcción de reservorios de agua. Prácticamente desde que el presidente Medina llegó ahí, pues se empezó, porque a él le tocó precisamente lidiar con esa gran sequía que ya en el 2012, en agosto del 2012, cuando él llegó ahí, pues estaba comenzando, aunque hubo un periodo de lluvia, todos lo recordamos, tuvimos el huracán Sandy y poco después tuvimos algún periodo de lluvia, pero volvió y comenzó la sequía, 2014, 2015, 2016, hasta que en el 17 pues tuvimos un cierto descanso, pero ya todo el final del 17 y lo que va del 18, casi todo ha sido periodo de sequía, casi todo. Como dije, nuestras presas, algunas todavía tienen alguna reserva y lo que nosotros tenemos que hacer es, por lo tanto, ahorrar agua y, desde luego, reactivar nuestros reservorios en donde quiera que estén. Como dije, el presidente de la República construyó varios reservorios en el interior del país, sobre todo en la parte sur de la República Dominicana, donde fueron construidos y entregados a la población varios reservorios en Asua, en algunos lugares de las lomas de Neiva, de Padre Las Casas, reservorios construidos en la cima de las lomas, algunos de ellos, para que bajaran por gravedad. Ojalá y todavía esos reservorios estén ahí, en esos lugares, y que, bueno, tengamos alguna reserva de agua. También se ha hecho un uso mucho más racional de las aguas, se han instalado en algunos lugares sistemas de riego por goteo, que desde luego permite que el agua sea utilizada con mucho más eficiencia y que no se desperdicie. Pero bueno, tenemos ahí en el panorama a Isaac, que promete entrar en aguas del Caribe y que, bueno, podría intensificarse o podría detenerse, dice el Centro Nacional de Huracanes y el Instituto de Meteorología, la Oficina Nacional de Meteorología nuestra. Habrá que esperar que cruce el arco de las Antillas Menores, a ver qué es lo que va a ocurrir con Isaac, que ustedes lo ven ahí en medio. Allá arriba está Florence, o Florencia, o Florence, como le quieran llamar, y detrás de Isaac está Helen, como usted le quiera llamar también. Isaac primero y Helen, que parece que van rumbo hacia el Caribe. Isaac, faltan unos días, un día o dos, para entrar en cruzar el arco de las Antillas Menores que ustedes ven ahí, al norte de América del Sur, el norte de Venezuela y de esa zona. Y ya sabremos qué ocurrirá después que Isaac cruce ahí el arco de las Antillas, si se fortalece o si se debilita. Pero bueno, los huracanes siempre sabemos que pagan sus daños porque dejan el agua. Pueden dejar daños, pero también dejan beneficios. Dejan beneficios a la larga, puesto que dejan las presas llenas, dejan las tierras abonadas, se llevan todos los palos viejos que estén por en medio, y esa es la parte que hacen. Renuevan la naturaleza, pero también
dejan su secuela de destrucción. Todos sabemos, todos vivimos esa experiencia, todos las conocemos. Pero bueno, tomar las precauciones para ISAAC. La Oficina Nacional de Meteorología nos mantiene al tanto y nosotros a través del canal 4RD estaremos aquí dándole seguimiento a ISAAC y a Helen, que también viene detrás de ISAAC, y que no sabemos cómo estas aguas están tan calientes, pues podrían favorecer el fortalecimiento de estos huracanes. Noticias buenas para la República Dominicana: las posibilidades de inversión china en la República Dominicana. La República Dominicana se abren posibilidades estupendas, aunque sabemos que a nuestros amigos y aliados, nuestros primeros aliados en el comercio internacional, no les guste mucho que nosotros establezcamos lo mismo que lo hizo El Salvador y que lo hizo Panamá y que lo han hecho casi todos los pueblos latinoamericanos tienen establecidas sus relaciones con la potencia asiática hace muchos años. Algunos de los países, los pueblos latinoamericanos y de los gobiernos latinoamericanos las tienen esas relaciones hace muchos años. La mayoría, casi todos los latinoamericanos, casi todos los países de América Latina tienen relaciones comerciales y diplomáticas con China. Nosotros acabamos de establecer esas relaciones comerciales y diplomáticas y mucho nos tomamos, la verdad, mucho que nos tardamos. Debimos haberlo hecho hace mucho tiempo y ya hubiéramos pasado el mal trago aquel de los que se niegan a que nosotros tengamos comercio con todo el mundo. Porque dijeron todos, como en el cuento aquel, dijeron todas y todos. Sí, señor, claro que sí, el mundo es global. Hoy nada más global que el mundo y nada más global que las economías del mundo. Nosotros no podíamos sustraernos al peso que tiene hoy y a la importancia que tiene hoy la que es probablemente la economía más grande del mundo, que es la economía china, señores, que crece a un ritmo de 7% anual y que ha llegado a crecer a ritmos muy por encima de ese 7% anual. La mayoría de las economías del mundo están creciendo muy por debajo de ahí, pero muy por debajo de ahí. La mayoría. Ahora mismo podríamos hablar de economías que están en recesión incluso a nivel mundial, y de que el mundo no se ha repuesto totalmente, y no lo digo yo, lo dice mucha gente, muchos economistas. El mundo no se ha repuesto totalmente de la crisis de 2007 y 2008, ese gran resquebrajamiento de la economía, ese gran crack que probablemente superó al de 1930, que fue la crisis económica, una de las crisis económicas más grandes que ha conocido el capitalismo mundial y que provocó, tuvo como consecuencias la Segunda Guerra Mundial, esa guerra tan terrible que forzó a una nueva distribución de los mercados. Porque las guerras no son más que eso. Las guerras mundiales no han sido más que eso. Formas de las grandes potencias distribuirse el mercado, repartirse el globo terráqueo, repartirse los recursos naturales. Eso es lo que han sido las guerras mundiales. Pretextos para las grandes potencias repartirse el mundo. Por eso, que Dios nos libre de otra guerra mundial. Sí, señor, porque ya no se trata de repartirse el mercado. El mercado es ya global.
el mercado es ya mundial. No podía serlo más. Es global, es mundial y todos tenemos derecho a negociar con todos. Todos para todos, no todos contra todos como era antes. Sí, porque ese era el lema de la política cuando quienes controlaban y gobernaban el mundo políticamente, aunque lo hagan hoy todavía económicamente, políticamente no se puede decir que ya lo sea así. No, políticamente no. Los pueblos con muchos problemas, con muchas dificultades, pero hemos accedido a niveles de libertad que nunca antes habíamos conocido, niveles de soberanía que no conocíamos antes, hace 40, 50 años, incluso hace 30 años no teníamos los niveles de soberanía de que disfrutamos hoy gracias a las luchas de nuestros pueblos, a los sacrificios, a todo lo que hemos pagado, porque nos ha costado caro, muy caro nos ha costado, pero por fin hemos accedido a niveles de soberanía importantísimos, tan importantes que nos han permitido a Panamá, a El Salvador, a República Dominicana y a todos los demás pueblos de Latinoamérica establecer relaciones comerciales y diplomáticas con China. Por ejemplo, porque mientras los Estados Unidos sí estableció relaciones con China desde el gobierno de Richard Nixon allá en los años 70, porque a Nixon fue, si mal no recuerdo, a quien le tocó establecer las relaciones diplomáticas y comerciales con China. Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas y comerciales con China desde los años 70. Desde los años 70. Lo pueden buscar por ahí en internet para que vean la foto de Nixon con los representantes del gobierno chino en aquellos tiempos, los años 70, cuando establecieron relaciones diplomáticas y comerciales con China. Hace 40 años, probablemente más, que los Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas y comerciales con China. Lo que no querían ellos era que las estableciéramos nosotros, los pueblos de América Latina. Claro, ellos querían tener acceso privilegiado también a ese mercado. Querían tener acceso primero que nosotros y lo tuvieron. Y bastante que les sirvió, dicho sea de paso. Hoy China es quizás el primer socio comercial de los Estados Unidos, que nosotros, los pueblos de América Latina, convirtamos a China en también un socio comercial más, pues no es de extrañarse. No es de extrañarse. Nosotros también tenemos derecho a acceder a ese mercado. Estamos hablando de que turistas chinos nada más podría contarse por los 140 millones de chinos haciendo turismo por todo el mundo. Muchos de ellos entrando a Estados Unidos, precisamente. Estados Unidos y Europa. Sí, ahí está el presidente Richard Nixon, cuando se estaban estableciendo las relaciones comerciales y diplomáticas con China. Ahí está Nixon, que fue quizás el primer presidente de los Estados Unidos que fue a China en esos momentos. Sí, señor, que fue a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con China. Y bastante que le sirvió China a Estados Unidos para expandir su comercio, expandir su mercado, expandir sus inversiones. Las inversiones norteamericanas en China se cuentan por los miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares. China es quizás el principal tenedor de bonos del gobierno, del Tesoro de los Estados Unidos. La República Popular China es probablemente, y creo que sin él probablemente, el principal tenedor de bonos. Los inversionistas chinos son los principales tenedores
de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Estamos hablando de una suma, de sumas fabulosas en miles de millones de dólares. Usted no se puede explicar entonces por qué, si ellos están haciendo negocios tan fabulosos con China, a nosotros no nos puede tocar, aunque solo sea el rabito, aunque solo sea un chin, como decimos los dominicanos, de ese negocio, porque de 140 millones de chinos que andan por el mundo, con que nosotros consigamos que unos cuantos miles vengan aquí, imagínese usted que alguna vez llegara 1 millón de chinos a hacer turismo en la República Dominicana. Pero cualquiera se pone contento con 1 millón de turistas, de 140 millones que andan por el mundo todos los años. Que nos llegue uno a nosotros sería un acontecimiento importante, sobre todo que nosotros tenemos en nuestro país a una comunidad china importante, dicho sea de paso, hace muchos años, hace muchas décadas que tenemos además una comunidad china importante. Ahí están ustedes viendo fotografías de todos estos chinos que andan haciendo turismo por el mundo. ¿Por qué no vamos los dominicanos? El pueblo dominicano, el gobierno dominicano a aspirar a crecer también en ese magnífico mercado que, dicho sea de paso, es un mercado de lujo, porque los turistas chinos consumen buen turismo, hacen buen turismo, no es solamente turismo de todo incluido, sino que es un turismo muchísimo más diverso, muchísimo más diverso. Entonces, nosotros que acabamos de hacer, de establecer nuestras relaciones con la República Popular China, tenemos que aspirar precisamente a acceder. Ahí está el ministro Miguel Vargas cuando firmaba las relaciones, establecía en nombre del gobierno dominicano las relaciones diplomáticas del gobierno y del pueblo dominicano con la República Popular China. Ahí está el ministro de Relaciones Exteriores chino. Y por cierto que China, la República Popular China acaba de nombrar a su embajador en los Estados Unidos. La semana pasada precisamente el presidente Danilo Medina estuvo recibiendo las credenciales del nuevo embajador, tanto de los Estados Unidos, la nueva embajadora, la Robbins de los Estados Unidos, como del embajador ya en nuestro país, puesto que antes lo que teníamos en República Dominicana era una encargada de negocios. Una encargada de negocios, todos la recordamos, Fu Xinrong, que precisamente terminó su misión en la República Dominicana prácticamente desde el momento que se establecieron nuestras relaciones diplomáticas entre Estados Unidos, entre República Dominicana y la República Popular China. Nosotros estamos apostando a aprovechar precisamente unas relaciones que no debieron esperar tanto tiempo para ser establecidas. Estamos hablando de un mercado de más de 1.000 millones de personas. Ese es el mercado más grande del mundo. Eso equivale al mercado de los Estados Unidos y Europa juntos, y todavía más. Superior a Estados Unidos y Europa juntos. 1.000 millones de chinos. Y ya son más de 1.000 millones los chinos. Imagínese usted. Y de esos 1.000 millones hay una buena cantidad de millones que consumen, que compran, que venden, que negocian. Imagínese usted 148 millones, 140 millones nada más de chinos andan haciendo turismo por el mundo. Imagínese usted de cuánto es ese mercado y cuánto puede favorecer ese mercado a la República Dominicana. Estamos hablando de que ya pronto se establecerán vuelos desde la República Dominicana con Air China o Air China, la línea aérea china, pero hay varias líneas aéreas chinas que están interesadas
en hacer vuelos hacia la República Dominicana, como lo hacen hacia el Caribe hace ya algún tiempo y como lo hacen hacia otros pueblos de América Latina hace ya algún tiempo, un buen tiempo incluso, hace décadas, que vuelan hacia otros destinos en América Latina. ¿Por qué no van a venir a la República Dominicana? Necesitamos unos cuantos vuelos de las líneas aéreas chinas trayendo turistas chinos hacia la República Dominicana, abriendo un nuevo y formidable mercado para los productos dominicanos, el mercado chino, que está esperando productos de toda naturaleza, de todo lo que nosotros hacemos aquí, y sobre todo productos de nuestra agricultura, Yo estaba viendo al ministro de Agricultura, Osmar Benítez, ayer reunido con los productores de piña, por ejemplo, para solo mencionar un caso, con los productores de piña porque él entiende, y ellos saben de eso desde luego, los técnicos que viven en eso, ellos entienden que todavía pueden aumentarse las siembras de piña en la República Dominicana. Hay espacio todavía para extender la producción de piña, porque si hay un producto que demanda el mercado europeo, que demanda el mercado americano y que demanda el mercado internacional, ¿y por qué no lo van a demandar los chinos precisamente? ¿Por qué no van los chinos a demandar la piña dominicana? Pues tenemos ahí un espacio amplio y largo para crecer en materia de productos de la agropecuaria, sobre todo de la agricultura. Hablamos de la agricultura. Podemos y debemos ser de los principales productores de piña, de mango, de aguacate, y todo eso puede ser, es exportable a China, desde luego. Tenemos que arrear la mula porque no es fácil ganar mercados, mantenerlos después que los gana, no es tan fácil. Ese es un trabajo largo, ese es un trabajo de persistencia, y lo mejor que se hace, por lo tanto, es comenzar con tiempo. De ahí que haya sido un éxito del presidente Danilo Medina el haber establecido nuestras relaciones diplomáticas y comerciales con China, porque abre al mercado dominicano y abre infinitas oportunidades, tomando en cuenta el mercado chino. Pero no solamente estamos hablando de unas relaciones que pueden ser productivísimas en materia de aprovechamiento de la agricultura, no, y de otros rubros como las textiles, como las siderúrgicas, es decir, la industria del metal, de los metales, la minería y cualquier otro de esos grandes rubros de la economía, el turismo, sino que también puede ser y debe ser y tendrá que ser, y estoy seguro que lo será, esas relaciones provechosísimas en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de oportunidades de financiamiento y de tecnología, intercambio tecnológico y de conocimiento científico, porque si de algo saben los chinos, si en algo han avanzado los chinos mucho, lo es en el conocimiento científico, en el desarrollo de la industria textil, en el desarrollo de la metalúrgica. Nosotros tenemos ahí posibilidades inmensas, como también para el financiamiento de proyectos importantes en la República Dominicana, financiamiento con bancos chinos, que podemos conseguir tasas de financiamiento bastante favorables para continuar desarrollando la República Dominicana en términos de construcción de infraestructura vial, puentes y carreteras, que muchas nos faltan todavía. Nos faltan carreteras, nos faltan puentes, nos faltan vías y nos falta infraestructura de toda naturaleza
de toda naturaleza. Y nosotros podemos aprovechar también en esos sectores los inmensos recursos que tiene China circulando por el mundo. ¿Por qué vamos nosotros a impedirnos tener acceso al financiamiento y a los conocimientos, a todos los avances de la ciencia y de la industria y de la economía de la República Popular China? Ese inmenso coloso económico del día de hoy, tecnológico y científico, no solamente económico. Fue también antes tecnológico y científico el salto que tuvo que dar China para llegar a ser la potencia impresionante que es hoy, la que crece a mayor ritmo en el mundo y desde luego razones tiene para crecer, ser la primera en crecimiento alrededor del mundo, puesto que imagínese usted con una población y con un mercado como ese, lo menos que usted puede hacer es crecer, crecer y crecer. No tiene límites, sencillamente. Bien hemos hecho nosotros en empezar ya a aprovecharnos de ese crecimiento, de ese desarrollo del pueblo y de la economía de la República Popular China, y bienvenidos serán todos los turistas chinos que habrán de venir a partir de ahora a la República Dominicana, porque no olvidemos que tenemos una meta de 10 millones de turistas, que para nosotros eso es, ya usted sabe, eso es mucho, muchísimo, 10 millones, un turista por habitante, 10 millones de turistas, pero 140 millones de chinos andan por el mundo, Dios, y nosotros aspiramos a que vengan 10 millones aquí, no de chinos, ¿no? Aquí están viniendo turistas de Europa, de Estados Unidos, de América del Sur, de todas partes vienen turistas aquí. ¿Por qué no vamos a aprovechar para que China contribuya también con sus turistas a que nosotros lleguemos a esos 10 millones de turistas a que nosotros estamos aspirando? Claro que sí, que estamos aspirando, y este año nos enrumbamos ya hacia los 7 millones. Estamos alcanzando ya esa meta de los 7 millones de turistas. En cuestión de 3 años podríamos estar, 3, 4 años podríamos estar ya en los 10 millones de turistas a que aspiramos. Ahora tenemos que crecer nosotros en términos culturales también, porque no podemos seguir tirando la basura donde quiera. Por cierto que ayer estaba Dominicana Limpia anunciando para el día 15 de septiembre el Día de la Limpieza Nacional. Y viene por ahí el Día de la Limpieza de Playas también. Entonces debemos aprender a ser limpios, porque si algo exige el turismo es limpieza. Es limpieza. Eso exige el turismo. Pueblos limpios, pueblos que puedan exhibir lo mejor de sí mismos. Nosotros fuimos hasta hace poco un pueblo muy bien educado, muy limpio, y los mayores podemos recordarlo, claro que sí, pero desde luego el crecimiento desordenado de la población y el desastre de gobiernos como los gobiernos que vivimos hace 2 décadas, de ahí para atrás, hace 20 años para atrás, hicieron que todo se olvidara, que se perdiera el amor a la limpieza, y ya ustedes saben lo que ha pasado, porque lo primero que se perdió fue la escuela dominicana, que estamos recuperándola ahora con la jornada escolar de tanda extendida que patrocina el presidente Danilo Medina. Sí, señor, por ahí vamos y vamos bien. Vamos rumbo a los 7 millones de turistas. Las relaciones con China nos van a deparar probablemente unos cuantos cientos o decenas de miles de turistas, y ya eso va también
en el sentido, en el camino de que lleguemos a esos 10 millones de turistas a que aspiramos para comenzar, desde luego, porque debíamos tener muchos más turistas que 10 millones. Sí, señor, así mismo. Y quédese ahí, vámonos a una pausa porque tenemos aquí a Juan González que vamos a conversar con él sobre algunos temas económicos que están ahí en la palestra, en la escena de hoy, y no se mueva porque tenemos mucho que compartir todavía.